Ni más ni menos que otra película de superhéroes. ¿Qué consigues cuando combinas a un enfermo mental con una sociedad que lo trata de lo peor? Una película turbia, sin dirección, que aspira a ser más de lo que es. Por cierto, en Kinecarus tenemos opiniones muy encontradas sobre esta película, así que de ninguna forma tomen la mía como la institucional. Probablemente van a querer escuchar el podcast que se estrena en 4 días, el cual dedicamos 100% a esta película. Como todas las semanas pueden escuchar el podcast en iTunes o Google Podcast o Spotify o lo que usen, y también lo estrenamos aquí en YouTube. Pero por el momento están atrapados conmigo y con mi opinión. Aunque la película de cómics se vista de Scorsese, se queda siendo una película de cómics. Joker está lejos de ser el prometido santo grial que dijo que iba a reivindicar para siempre el cine de superhéroes. Y eso no es decir que sea mala. Está disfrutable, es palomera, está dentro del rango que es de esperarse como aceptable para el cine de su género. Pero sí es una película que está enamorada de su propia grandeza, una grandeza que nunca termina de encontrar. Soy creedor de que las películas deben valorarse en medida de lo que buscan lograr. Si Pacific Rim quiere ser una película tonta donde kaijus y mechas se madrean, pues que su mérito se base en eso. Tal vez no vaya a trascender más allá de los límites que se autoimpuso y eso no necesariamente es algo bueno, pero por lo menos entrega lo que promete. Y suele ser lo mismo con las películas de superhéroes. Joker, en cambio, tiene muchas ganas de hacer algo más y no le sale. Joaquín Phoenix protagoniza como el Guasón, que en esta entrega se llama Arthur, un hombre sin dirección que encuentra en la violencia un sentido para su vida. Es la figura más rescatable de la película. La carga toda en sus hombros y su interpretación como el payaso príncipe del crimen es de lo único que hace de la película aguantable. También es muy rescatable el diseño de producción y fotografía. En general es una película bastante bien pulida. El mundo que el ente captura es desolador y deprimente. Es un trabajo artesanal que sería mejor casa de otra película. Son también rescatables de vez en cuando momentos de brillantez en comedia negra. La escena de la cerradura, y sabrás de qué estoy hablando cuando la veas, es auténticamente disfrutable y para mí es un indicio de lo que podría haber sido una muy buena película si Todd Phillips mantuviese ese talento para el resto de todo el film. Hablando de Phillips, muchas películas como Fight Club o Scarface terminan víctimas de edgy boys que las malinterpretan y no pueden evitar ver a sus villanescos protagonistas y decir, wow, ese soy yo. Joker es diferente. Es una película que se salta por completo la fase de malinterpretación, pues está hecha por el mismo edgy boy que se proyecta en el protagonista para decir, wow, ese soy yo. Digo, estamos hablando de un director que esencialmente dijo que como ya nadie se ríe de sus chistes, va a ser una película donde un güey mata gente porque ya nadie se ríe de sus chistes. Me refiero a que hace unos días admitió en entrevista que se salió de la comedia porque tiene la piel muy delgada y le daba miedo que gente en Twitter le dijera que sus chistes no dan risa. Sí, fue por eso, no por haber hecho un One Hit Wonder con humor de secundaria y luego vomitar secuela tras secuela en bancarrota creativa. Pero bueno, no sé ustedes, pero a mí se me hace un tanto pusilánime abandonar un género entero nada más porque otros tengan una opinión negativa de lo que tú haces. ¿Se imaginan que Tarantino abandonara su característico estilo solo porque algunos grupos encontraron que Kill Bill es una película demasiado sangrienta? Digo que Phillips se proyecta en su protagonista porque está indudablemente enamorado del Joker. Por más que Warner Brothers saque comunicados de prensa diciendo que no quieren promover la visión del personaje, creo que al director no le llegó la noticia. Pone su tesis en voz del protagonista y la dice sin ironía alguna. Y es que, ¿de qué habla la película? No creo que ve mucho. Es turbia en su discurso. Su sustancia es bastante vacía. Y eso es que Phillips pone sobre la mesa problemas sociales y culturales que sí son importantes, pero no creo que haga suficiente esfuerzo para explorarlos. Cosas como salubridad pública, desigualdad social, salud mental, inestabilidad económica. Todas esas son verdades vigentes importantes que vale la pena abordar. Pero la forma en la que Phillips las incorpora a su discurso es tal que solo es posible en el tipo de películas donde complejas situaciones geopolíticas se solucionan cuando güeyes encapuchados se agarran a golpes. No posee capacidad de articular un argumento más allá de la visión reduccionista y caricaturesca, esa que es tan propia de las películas de superhéroes. No dice mucho, y no creo que sea porque aspire a una mirada cuasi documentalista neutra, sino porque creo que no tiene mucho que decir. A mí se me hace difusa y ambigua, y no por genio, sino por incompetencia. De hecho, está tan apegada al lenguaje del cine de cómics mainstream que los primeros roces de Arthur con su alter ego villanesco están encuadrados cual superhéroe describiendo sus poderes. Aunque esta es la primera película de DC Comics en mucho tiempo en alejarse de la hegemonía de Zack Snyder, sus garras todavía se sienten. Recuerda a otras películas de ese mismo director, como Sucker Punch o Watchmen, que son un muy pulcro ejercicio estético, pero que solo pretenden profundidad. Es un estilo que esconde la ausencia de sustancia. Lo llamaría una genialidad del sofismo cinematográfico. Ambos directores tienen mucho talento para aparentar que están diciendo mucho sin decir nada.
A Phoenix lo acompaña un reparto bastante talentoso. Frances Conroy es Penny, la madre y ancla emocional de Arthur. Robert De Niro es Murray Franklin, un presentador televisivo con el que el Guasón está obsesionado, paralelo al rol que jugó en The King of Comedy. Brett Cullen interpreta un Thomas Wayne trompesco, casi fascistoide, que sirve a la película como símbolo de autoridad y objeto de resentimiento. Sassy Beetz es la vecina de Arthur, una madre soltera que, como él, también está en una situación social desfavorecida y desgarradora, pero no anda matando gente por eso. A King of Comedy y a Taxi Driver le rinde varios tributos la película en paralelo a esa clásica verdad incierta que caracteriza las historias del Guasón. La realidad, el sueño y la fantasía se mezclan y se enemistan. Pero a diferencia de otras iteraciones del mismo tropo, Phillips termina escupiendo en la cara de la audiencia para aclararle, muy a después, qué es real y qué no. El narrador desconfiable que hace tan cautivantes a los personajes que Robert De Niro interpretó en esas películas se rompe, y lo único que queda es un casi insulto al intelecto, porque la película siente la necesidad de tratar al espectador con pinzas, porque no cree al espectador capaz de entender si no le dicen las cosas de la forma más literal posible. El chiste más gracioso que cuenta el Guasón en toda la película es "soy apolítico". Aunque la película está ambientada en los 70s, el arco narrativo del protagonista refleja el de un tiroteador estadounidense promedio. Es un hombre joven, abandonado, resentido con la sociedad, que mata a quienes siente que lo han explotado sin importarle el daño colateral que cause, porque solo quiere, por cualquier método posible, la atención que su entorno le negó. La forma en la que la película encuadra la situación sigue al pie de la letra, sin ironía o sátira, el manual mediático básico para reportar tiroteadores según un noticiero gringo. Es decir, poner el nombre e identidad en primera plana, legitimando su ansiedad de reconocimiento. Enfocarse en la salud mental y en cómo es una pobrecita víctima de la sociedad, haciendo la vista gorda a todas las razones culturales y políticas que hacen que esos ingredientes detonen en la violencia que es la realidad estadounidense ahora. El nivel al que el discurso analiza el problema no va más allá de esas publicaciones que encuentras en Facebook cada que hay un nuevo tiroteo. Esas que dicen, oye, no le hagas bullying al niño rarito de tu clase, chance está loco y te va a querer matar. Joker es el resultado de un director haciendo su mejor esfuerzo por intentar ser Martin Scorsese. Mi recomendación, mejor vean Taxi Driver o The King of Comedy o espérense a que salga The Irishman en Netflix. O vean cualquier otra película de crimen de Scorsese. Son similares en los temas que abordan, pero el director tiene muchísima más maestría para articularlos en su cine. O si en serio quieres entrar a ver la película esperando que sea magnánima, empieza a sacar tu maquillaje porque creo que tú eres el payaso. Gracias por ver este video. No olvides dar like, compartirlo y dejar aquí tu opinión porque estoy bastante seguro que tienes cosas que decirme. Y tampoco olvides escuchar el podcast dentro de 4 días porque también creo que el resto de Kinecarus tiene cosas que decirme. Soy Gerardo Novello, pueden seguirme en Twitter como @GerardoNovelloG y leer lo que escribo en plumasdegolondrina.com. Hasta la próxima. Y neta, me gustaba más el Guasón cuando era solo un gángster con temática de payaso y no una masa amorfa de estereotipos negativos sobre la salud mental.